Vale. Creo que estas eran respuestas a las preguntas anteriores. Sí. Bien, vamos a pasar a esta parte de diagénesis y porosidad que ya las discutimos. Y vamos a ir directamente ahora acá, esta lámina. En esta lámina simplemente tratamos de sintetizar lo que hemos discutido, ¿okay? Desde el punto de vista de resultados en la roca. Los porcentajes de porosidad o la porosidad en sedimentos y roca. ¿Cuáles son los valores, digamos, comunes? Vale, entonces aquí tenemos en el eje X tenemos el porcentaje de porosidad entre 0 y 70%. Para los sedimentos no consolidados, vale, podemos llegar a alcanzar porosidad hasta el 70%, pero son sedimentos, es un material no consolidado. No nos interesa esta parte, porque estamos hablando de roca, ¿ok? El hidrocarburo va a estar dentro de roca. Nos interesa es la parte de aquí, lo que es la roca. ¿Vale? Entonces tenemos el primer grano, la granometría gruesa, siliciclástica, arenisca, conglomerado. Fíjense las porosidades que tiene. Porosidades, digamos, promedios, ¿no? Pueden estar entre el 30% y el 10%. ¿Okay? Para una arenisca muy bien seleccionada y pocamente cementada, pueden tener porosidades alrededor del 30%, mientras que aquellas que está pobremente seleccionadas, ¿vale? Fíjense que la variable de escogimiento está involucrada allí, y abundante cemento, es decir, un efecto diagenético de cementación, entonces las porosidades pueden disminuir hasta cero. Lo que le decía Andrea, podemos tener que esto sea una arenisca cuarzosa, pero está pobremente seleccionada y con abundante cemento. Su porosidad es cero. ¿Ok? En el caso de Mustang, o el equivalente a lo que sería un shale en este caso, vale, vamos a tener porosidades que originalmente era muy alta, fíjense que está agrupado aquí, clay, y ahora, por efecto de compactación, esa porosidad ha disminuido muy poco. Vale, tenemos caliza, en este caso decimos calizas con aperturas tipo caverna, ¿okay? Por disolución prácticamente. Podemos tener porosidades muy altas, ¿okay? O rocas volcánicas también, fracturadas, siempre en el caso de rocas fracturadas, o sin fractura, entonces disminuye notablemente su porosidad. Las rocas ígneas y metamórficas, si no están fracturadas, tienen baja porosidad e impermeabilidad. En Venezuela nosotros teníamos un campo petrolero que se ubica en el lago de Maracaibo, que está sobre una roca granítica altamente fracturada, que tiene porosidades entre 30 y 33%. Y estaría más o menos por aquí. Entonces de esta lámina podemos sintetizar que las arenas, las areniscas, los conglomerados, ¿vale? Las calizas fracturadas y las rocas volcánicas fracturadas son los mejores candidatos para porosidades altas. ¿Bien? Como dice aquí, la porosidad es una medida de la capacidad de almacenamiento de la roca. Entonces la roca yacimiento puede ser clasificada de acuerdo a esta propiedad. Entonces la clasificamos así. Si es una porosidad mayor al 20%, llamamos roca yacimiento muy buena. Si es entre 15 y 20, es una roca buena. Entre 10 y 15, una roca regular. Entre 5 y 10, una roca pobre. Y menor a 5, una roca muy pobre. ¿Bien? Entonces aquí ustedes van a empezar a confundir probablemente lo que es una roca generadora buena con una roca yacimiento buena. ¿Vale? Probablemente ahora tengan todos esos conocimientos mezclados en su cabeza. Al principio del curso probablemente no sabían diferenciar. Ahora, a pesar de que puedan ahorita que estén en un pastel en su cabeza, yo creo que poco a poco van a ir decantando los conocimientos y saber que cuando hablamos de porosidad y permeabilidad nos referimos al yacimiento, y cuando hablamos de materia orgánica nos referimos a roca generadora. ¿Okay? Entonces ya ustedes pueden leer artículos, algunas bibliografías y entender el mensaje que se dice en esos artículos sin perdernos en el detalle de tantas terminologías técnicas que a veces no entendemos. ¿Okay? Entonces ya ustedes están en capacidad de hacer su primer resumen escrito, que eso se lo voy a mandar el día de mañana, ¿vale? Que va a tratar de caracterizar entonces la roca generadora y la roca yacimiento del sistema petrolero de Pucarayacó, al menos esos dos elementos. Bien, aquí un dato general que dice que la mayoría de los yacimientos tienen porosidades que varían entre un 5 y un 30%, y frecuentemente están entre el 10 y el 10%. Los yacimientos carbonatados, los carbonatos, tienen por lo general una porosidad ligeramente inferior que los yacimientos en arenisca, pero la permeabilidad de las rocas carbonatadas, que acuérdense que le hablé, como son fracturas, puede ser superior si contiene fractura.
Generalmente se considera que una roca que tiene una porosidad inferior al 5% es descartable para una explotación comercial, a no ser que existan factores de compensación, como puede ser fracturas, oquedades, cavernas, ¿vale? Por debajo del 5% prácticamente es el cutoff, ¿ok? Por acá abajo no tenemos roca de yacimiento bueno. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo calculamos la porosidad, cómo podemos medir la porosidad y cuantificar. Antes de hablar de eso, es importante hablar un poquito de este punto, ¿no? Lo que significa la representatividad de la medida que estamos haciendo. ¿Okay? Atención con eso. Siempre las láminas que ustedes han visto son láminas delgadas y estamos estimando, estamos allí tratando de hacer análisis cualitativo de porosidad en esas láminas delgadas. Una lámina delgada dijimos que medía 0.2 milímetros de espesor y probablemente unos 2-3 centímetros de ancho por 2-3 centímetros de largo. Vale, acuérdense que estamos a una escala microscópica, que es lo que se quiere decir aquí. Esa porosidad que estamos viendo allí, debemos de saber que no necesariamente representa la porosidad de un yacimiento completo. Hay un yacimiento completo que puede estar contenido en escalas de, aquí dice 2 metros, ¿no? Vamos a exagerar un poquito, vamos a poner unos 20 metros de espesor, unos 60 pies. ¿Vale? Y a la vez, este yacimiento, este cuerpo de yacimiento, está metido dentro de un campo petrolero que estamos hablando de escala kilómetro. ¿Vale? Es como si este campo petrolero fuera la ciudad de Quito. ¿Vale? Y nosotros estamos analizando una lámina delgada, como las que vieron ustedes en el microscopio, y decimos que esa lámina delgada representa la porosidad de todo este yacimiento. Ojo con hacer eso, porque ahí estaríamos diciendo que nuestro campo petrolero es totalmente homogéneo, ¿okay? Que no hay anisotropía en ningún sentido. Eso no es totalmente correcto, eso naturalmente no es correcto. ¿Okay? Entonces debemos de hacer muchos análisis de secciones delgadas para obtener un número de muestras representativo de nuestro yacimiento y nuestro campo petrolero. ¿Okay? Bien, ¿cómo calculamos la porosidad? La fórmula para calcular la porosidad es sencilla. Es esta que está aquí. La porosidad es igual a volumen de poro entre el volumen total. Ya está. El volumen de poro, acuérdense que es el espacio vacío. Y el volumen total es el volumen de la roca o de la muestra. Entonces la porosidad, al ser una fracción, va a ser la división de los espacios vacíos entre el volumen total. Bien, viene representada por BP entre BT. Quiere decir volumen de poro, volumen total. Ahora, ¿cómo calculamos el volumen total de una muestra? El volumen total de una muestra la calculamos de forma geométrica. ¿Okay? Si tenemos una muestra de forma de tipo cubo, entonces podemos saber cuál es el volumen total. ¿Cómo calculamos el volumen de poro? Ahí comienza lo difícil. En la primera lámina, Andrea nos decía, la que está a mano derecha pareciera tener mayor porosidad, claro. La mano izquierda parecía tener menos, pero era un análisis que podría llegar a ser subjetivo. Entonces, para evitar eso, debemos de estimar el volumen poroso. ¿Cómo estimamos el volumen poroso? Sabiendo que en esta representación en lámina delgada que está aquí, el volumen poroso está representado por estos puntitos que están aquí, son los espacios vacíos. ¿Okay? Todo esto que está rayado en puntitos. Son formas irregulares. ¿Cómo calculamos el volumen poroso? Bueno, tenemos que jugar una pequeña, digamos, hacer una pequeña audacia aquí, que es calcular, en vez de calcular el volumen poroso, que suele ser más irregular que el volumen de sólido, calculamos el volumen de sólido. Calculamos el volumen de los granos. ¿Vale? Lo vamos a llamar BS, volumen de sólido. Y el volumen de sólido va a venir dado por el volumen total entre menos el volumen de poro. ¿Vale? Entonces, la porosidad va a venir dada por esta ecuación que está aquí. Porosidad es igual a volumen total menos volumen de sólido entre el volumen total. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ya está, eso es todo. No vamos a calcular la porosidad aquí porque tienen formas irregulares. Entonces vamos a calcular las formas regulares. Vale. Hay investigadores que se dedican, digamos, a desarrollar software, paquetes computacionales para calcular porosidades. ¿Okay? Con códigos de inteligencia artificial para calcular porosidades de formas irregulares. Bien, entre más hacemos el cálculo, mejor va a ser la estimación de la porosidad y mejor va a ser la estimación de las reservas. No pierdan de vista nunca eso. La porosidad es uno de los factores que está metido dentro de las reservas. Bien.
Vale, aquí vemos el ejemplo de un caso hipotético y aquí vemos un ejemplo caso real, ¿vale? Tendríamos que calcular entonces el volumen de los sólidos que están aquí. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Creo que tenemos tiempo para calcular un par de minutos. ¿Ah? Oh, aquí está la respuesta. Bueno, no vamos a hacer vamos a ver la respuesta una vez. Bien, aquí vemos un ejercicio que yo les recomiendo que lo hagan en casa. Okay, a pesar de que esté la respuesta, ustedes ahora, cuando estén en casa, agarren el enunciado, no vean la respuesta y hagan el ejercicio. Se los recomiendo. Okay, es un ejercicio voluntario. Que simplemente el ejercicio va a tratar de calcular la porosidad en este sistema de granos que está aquí. Aquí vemos un cubo que representaría nuestra muestra. ¿Vale? Y en ese cubo hay unas esferas, unos granos totalmente esféricos, representados por estas esferas grises que están adentro. ¿Okay? Ese es nuestro sistema que tenemos. Necesitamos calcular la porosidad que hay en ese sistema. Sabiendo que el radio de las esferas todas son iguales y tienen un radio llamado R. Vale, por lo tanto, el lado del cubo, cada ladito tiene dos esferas. El lado del cubo va a medir 4R. ¿Okay? Entonces, con esos datos, sabiendo que son esferas perfectas, calculemos la porosidad. Aquí está la respuesta, ¿ok? Vamos a comentarla, pero yo se los recomiendo que ustedes los hagan después para repasar, ¿ok? Primero que debemos de calcular el volumen de sólido, ¿vale? Acuérdense que vamos a copiar por aquí abajo. Porosidad va a ser igual a volumen total menos volumen de sólido entre volumen total. Entonces, vamos a calcular el volumen de sólido. ¿Quién es el volumen de sólido? Son las esferas. Simplemente es un cálculo geométrico, ¿no? Sabemos la ecuación del volumen de la esfera. ¿Cuántas esferas hay? 8. Multiplicamos por 8 y nos da el volumen de las esferas. Tenemos nuestro volumen de sólido. Esto es igual a volumen de sólido. Ahora calculemos el volumen total. El volumen total que va a ser el volumen del cubo. Nuestra muestra es totalmente geométrica, es un cubo. El volumen de un cubo hace L al cubo. Sería 4 por R al cubo. 64R al cubo. Aquí tenemos el volumen de BT. Vale, aquí es un pasito extra adicional. Ustedes pudieran irse directamente a esta ecuación y ya lo tienen. O calculan el volumen poroso, que va a ser igual a BT menos BS. Y les va a dar el volumen poroso. Y luego ese volumen poroso lo dividen entre el volumen total y tienen la porosidad máxima que puede alcanzar un arreglo de grano sedimentario. Bien, entonces creo que fue Slendy o Michelle, no sé, creo que fue Michelle que nos dijo que era 60%. No estabas tan lejos, ¿okay? Yo sé que lo dijiste así, un número sin ningún argumento matemático atrás, pero ese 60% no estaba tan lejos del cálculo real. ¿Okay? Este arreglo sedimentario es el arreglo sedimentario más perfecto que puede ocurrir para que haya la mayor porosidad posible. La mayor porosidad posible, entonces, de una roca es 47%. ¿Ok? Esta es la mayor porosidad posible. Las porosidades que nosotros vamos a encontrar en la roca van a ser menores a este valor, o si son mayores a ese valor, son por efecto de la diagénesis. Son porosidades secundarias. Pero esta es la porosidad primaria mayor, ¿vale? No puede ser mayor a 47%. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profesor. Bien. Bien. Entonces ya sabemos que tenemos que calcular volumen total, volumen de sólido, volumen poroso. Esas son las tres variables que necesitamos estimar para poder saber la porosidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos hacerlo en el laboratorio, ¿vale? Con el uso de, o a través de una estimación visual, como la que hemos visto en las láminas delgadas. De hecho, aquí es una de las técnicas, estimaciones 2D con láminas delgadas, o otras técnicas como catoluminiscencia, fluorescencia. O sea, es simplemente técnicas microscópicas que nos van a ayudar a definir
o a cuantificar la porosidad en 2D o algunas otras en 3D. Okay, la microscopía electrónica de barrido. Ya vamos a ver una imagen ahorita cómo son. La tomografía computarizada va a permitir calcular porosidades en 3D. Estas son estimaciones visuales. Los otros son equipos especializados en determinar porosidad, especializados en determinar cada una de estas variables. ¿Ve? Hay equipos, hay por lo menos un equipo que, bueno, esto no es ni siquiera un equipo, ¿no? Si no agarramos una muestra, la pesamos al seco, sin ningún fluido adentro, luego la saturamos de un fluido y la volvemos a pesar, allí tenemos entonces, de una forma indirecta, el volumen de poro. ¿Okay? Tenemos que considerar en este caso la densidad del fluido y podríamos hallar la porosidad. Vale, vamos a ver un ejercicio más adelante que trata de esto. Hay equipos especializados que sí tratan de inyectar mercurio dentro de la muestra, ver cuánto mercurio entra dentro de la muestra y con esto estimar el volumen de poro que hay. Y hay otros equipos geométricos para calcular el volumen total. Bueno, no quiero entrar en el detalle de esto, ¿no? Quedarnos con la idea de que se puede calcular tanto de manera visual como a través de equipos de instrumentos. Y también con perfiles de pozo. Ok, es necesario mencionar aquí que cuando se abre un pozo petrolero, que un pozo petrolero es igual a abrir un hueco en la casa con un, no sé cómo se llama, es un taladro, le decimos nosotros. Esta herramienta que utilizamos para perforar la pared y abrir un agujero. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que lo hacemos de manera vertical en la superficie terrestre, o sea, de la superficie hacia el subsuelo. Es igual, un pozo petrolero es eso. De hecho, al instrumento con que abrimos el pozo le llamamos taladro también, taladro de perforación. Bien, entonces cuando abrimos un hueco petrolero, eso lo vamos a ver en la última clase o en la penúltima unidad. Cuando abrimos el hueco petrolero, necesitamos adquirir datos del subsuelo. Y una forma de adquirir datos del subsuelo es a través de lo que llamamos el perfilaje de pozo. O sea, metemos unas herramientas geofísicas que tienen un fundamento físico atrás de ellas y que permiten medir las características del suelo. Vamos a quedarnos hasta allí. En este caso estoy mencionando dos ejemplos de esas herramientas. Una que llamamos densidad de neutrón, otro que llamamos sónico. El sónico sobre todo va a trabajar ese sensor, va a tener un sensor y una fuente. ¿Okay? El sónico prácticamente va a medir cómo se mueve un frente de onda en el subsuelo. Vale, es un registro sónico. En ese caso nos va a ayudar a tener idea de cuál es la porosidad. Bien, como les dije, no vamos a entrar en cada una de estas cosas, sino de manera muy general. Bien, aquí hay imágenes solamente para que ustedes vean cómo se ve lo que es una sección delgada que hemos estado viendo en toda la clase. Una imagen de microscopía electrónica de barridos, lo que llamamos SEM. Fíjense que ya comienzan a verse las cosas en 3D. O un TEN, que es una microscopía electrónica de transmisión. Nuevamente una sección delgada, en este caso teñida. Fluorescencia, la porosidad de estas cosas verdes que están aquí. ¿Okay? Y la capa de luminiscencia, que son estas cositas azules que ven aquí, la porosidad. Okay, son diferentes técnicas con diferentes fundamentos que no vamos a detallar en esta materia. Bien, una técnica 3D, decíamos que era la tomografía computarizada, y es tal cual la tomografía que se hace, digamos, con equipos de tomografía que se utilizan para salud principalmente, ¿okay? Para análisis médico. Tal cual, se mete el núcleo, aquí de hecho ven el núcleo. Se mete el núcleo, se pasa por un tomógrafo y se permite reconstruir el tomógrafo totalmente en 3D y después esto permite hacer corte en diferentes sitios que nosotros querramos y ver cómo evoluciona la porosidad. Vale, fíjense que en este corte que estás haciendo en el slide 1, vemos la porosidad con los puntos negros, es diferente a en el slide 2 o en el slide 3 y es diferente aquí. Entonces esto es 3D, nos permite reconstruir cómo evoluciona la porosidad en 3D. Bien, pasando a lo que es la permeabilidad. Vale, la permeabilidad es la propiedad que permite el paso de fluidos a través de los poros interconectados de una roca, sin que se dañen ni se desplacen las partículas de la roca. La permeabilidad es la medida de la conductividad del fluido que tiene una roca, es otro concepto este. La unidad de medida en el sistema sexagesimal es el Darcy. La permeabilidad se mide en Darcy, en honor a Henry Darcy, quien experimentó con la circulación de líquido a través de medios porosos. Bien, entonces ahí debemos de acordar, seguro que ustedes vieron un poco de esto, ¿no? De la ecuación de Darcy. ¿Bien? Debemos recordar un poquito lo que es el cilindro, la muestra cilíndrica de Darcy y la ley de Darcy, que trata de relacionar cómo es el paso de un fluido a través de
digamos, una muestra específica, sí, una geometría específica. En este caso, la idea de Darcy lo que nos va a definir viene dada por Q, que es la velocidad o la tasa con que se mueve el fluido. Vale, nos va a definir cómo se mueve ese fluido cuando pasa por una sección transversal, que llamamos en este caso A, que es esto que está aquí. Bien, va a tomar en cuenta esa velocidad, va a depender entonces de la permeabilidad, y está la K, va a depender de la viscosidad del fluido, va a depender del diferencial de presión, o sea, la presión que hay aquí en el punto de entrada y en el punto de salida, y va a depender de la longitud que tenga este cilindro. ¿Okay? Acuérdense de la ley de Darcy, esto es simplemente un repaso. Allí viene dada la permeabilidad. Si conocemos todas las otras variables, entonces nosotros despejamos de aquí la permeabilidad, que es la K, y vamos a poder saber calcular. ¿Ok? Entonces, aquí falta una gráfica, no sé por qué no está. Vale, aquí está dada el flujo del fluido Q para un medio poroso. Va a venir controlada por la sección transversal, o sea, el tamaño de la sección, por la permeabilidad, la viscosidad, el diferencial de presión y la longitud. Ok, tenemos que despejar aquí lo que sería K si quisiéramos hallar K. En el caso de un pozo petrolero, acuérdense que en el caso de un pozo petrolero ya la sección deja de ser cilíndrica horizontal, donde Darcy estimó el flujo, donde estableció su ley, era de este estilo. Aquí no, aquí tenemos un cilindro, pero el flujo del pozo viene perpendicular, es como si viniera aquí. Viniera aquí y después va a pasar acá. Entonces hay que hacer unas pequeñas cuentas matemáticas que tengan que ver con la velocidad radial. Nosotros no vamos a entrar en el detalle. Para en total después lograr establecer una ecuación que nos permita calcular permeabilidad, ¿vale? En un flujo de un pozo petrolero con esta geometría. ¿Ok? Bien, voy a ir atrás. Entonces, la permeabilidad, hay diferentes tipos de permeabilidad, se define como permeabilidad absoluta, viene dada por esta ecuación, aquí ya está la permeabilidad despejada, ¿vale? Y es la facilidad con que se puede fluir una fase a través del medio poroso. Pero hay otros tipos de porosidad que se las menciono para que ustedes cuando la lean no se vayan a confundir o por lo menos tengan idea de que existe otro tipo de permeabilidad. Está la permeabilidad efectiva, es solamente cuando existen dos fluidos que saturan la roca. Ya no hay un solo subfluido que satura 100% la roca. O sea, es decir, no hay un solo fluido en la roca. Hay dos tipos de fluidos. Entonces, cuando un medio está saturado por dos o más fases con facilidad o no de flujo, cada fase tiene algo que se llama permeabilidad y es definido por esta ecuación. ¿Okay? La permeabilidad de cada una de las fases va definida por la velocidad con que se mueve la fase, por la viscosidad de esa fase, por la longitud de la muestra, por el área, la sección transversal, por el diferencial de presión. Entonces podemos escuchar hablar de que la porosidad efectiva de la arenisca o de la arenisca del gas, del metano, es de 2 milidarcy y la porosidad efectiva de el propano es de 5 milidarcy. Vale, pero eso son ya especificaciones de la ingeniería de yacimiento. Hay otro tipo de permeabilidad que es la relativa. En este caso es el cociente de la permeabilidad efectiva entre la absoluta. Sería la efectiva entre la absoluta y sería la relativa. Vale, la relativa va a estar establecida entonces para los diferentes tipos de fluidos que pueden estar en un medio poroso. Bien. ¿Cómo se estima la permeabilidad? Aquí, no sé por qué estas animaciones están un poco erradas. La permeabilidad, ok, se puede estimar en el laboratorio a través de instrumentos como el permeámetro de gas, este es simplemente un instrumento que les pongo aquí, que trata entonces de aplicar el mismo principio de Darcy. ¿Vale? Una muestra de forma cilíndrica se mide entonces la permeabilidad de acuerdo a la ecuación de Darcy. También se puede estimar por correlaciones con la porosidad. ¿Qué es esto? Si nosotros tenemos en un pozo, tenemos datos de porosidad y datos de permeabilidad, entonces tratamos de hacer una relación empírica entre ellos. Tratamos de buscar la ecuación que gobierne, si es que hay una relación posible, entre la porosidad y la permeabilidad. Aquí vemos un ejemplo, ¿okay? El pozo 12 pareciera tener una ecuación que nos dice, que es esta que está aquí representada por esta función, ¿vale? Que nos dice, por una porosidad X tenemos una permeabilidad Y.
Entonces, vuelvo y repito, agarramos, si en un pozo tenemos datos de porosidad y permeabilidad, podemos hacer un análisis para buscar la relación entre ellas y buscar a ver si hay una relación entre ellas. Y si hay una relación entre ellas, establecemos cuál es la función, ¿vale?, que nos permita, ¿vale?, saber cuál es la permeabilidad conociendo X. ¿Vale? X sería la porosidad. Entonces, si tenemos un nuevo pozo, donde solamente tenemos datos de porosidad, utilizamos la ecuación y podemos extrapolar los datos de permeabilidad. Esa es la forma de que llamamos correlación con la porosidad. Pruebas de pozo, también otro método. Esto es más que todo en la ingeniería y yacimiento. ¿Vale? Una prueba de pozo, la prueba de pozo se refiere a cuando nosotros perforamos un pozo y encontramos el yacimiento, se van a hacer una serie de experimentos en el pozo para ver cómo fluye el hidrocarburo a superficie. Okay, esos experimentos básicamente van a consistir en cambiar los regímenes de presión hidrostática y vamos a también cambiar en superficie en la geometría con que dejamos fluir el pozo en superficie. ¿Okay? Vamos a poner reductores más pequeños, aberturas más pequeñas, aberturas más grandes y vamos a ver la velocidad con que fluye, los caudales con que fluye. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer de una manera diseñada para poder obtener datos representativos de el fluido en el subsuelo y la forma que fluye. Y a través de una ecuación de ingeniería y yacimiento podemos llegar a estimar entonces permeabilidad con esos análisis. Y a través de perfiles de pozo. En este caso hay otro perfil que se llama resonancia magnética nuclear. Hay algunos investigadores que postulan que se pueda calcular permeabilidad. ¿Vale? Bien, la permeabilidad en sedimentos y roca, más o menos, aquí está representada por, fíjense, 10 a la 1, Darcy, en este caso un Darcy, son más que todos para grava. Vale, 10 a la menos 10, la permeabilidad más que todo va a estar en buenas rocas yacimiento, ya vamos a ver la tabla, pero va a estar por aquí, ¿okay? Entre 10 a la 1 y 10 a la menos 1. Okay. Las arcillas van a tener permeabilidad por debajo de los 10 a la menos 10 Darcy. Okay. Los limos, 10 a la menos 5 para arena fina y 10 a la menos 3 para arena limpia a grava. Entonces, estas van a ser clasificadas como rocas permeables, rocas semipermeables y rocas impermeables. Desde el punto de vista de petróleo, a nosotros nos interesa que estas son rocas yacimiento. Ok, y estas son principalmente rocas sello. Bien. Aquí ve más o menos lo que sintetiza el gráfico anterior. La permeabilidad de la mayoría de las rocas es menor a un Darcy. Les decía. Vale. Por lo que frecuentemente se reporta en términos de milidarcy. Un milidarcy equivale a 0,01 Darcy. 0,001 Darcy. La permeabilidad es muy variable entre un rango que va de 10 a 100 milidarcy. Valores mayores a 100 milidarcy son considerados excepcionalmente altos. ¿Vale? Entonces, normalmente las permeabilidades van a estar en este orden de idea, en las rocas yacimiento, de 10 a las 100 milidarcy. ¿Okay? Si tenemos permeabilidades mucho más altas que esta, solo ocurre en casos excepcionales, son muy buenas, son excelentes rocas yacimiento. Bien, aquí en esta parte hay otro ejercicio. Se los voy a explicar de manera rapidita, que tiene que ver con el cálculo de porosidad y permeabilidad. Una vez dice, calcule la porosidad y el volumen de sólido de una muestra cilíndrica. Aquí tenemos la representación de esa muestra cilíndrica, que tiene un peso de 200 gramos, seco, un diámetro de 10 centímetros y una altura de 20 centímetros. ¿Okay? De aquí son 20 centímetros. De aquí a aquí son el diámetro completo, son 10. Okay, y el peso seco son 200 gramos y el peso húmedo son 1000 gramos. Okay, la cual, después de ser embebida dentro de un contenedor con un líquido de densidad 1.6, tiene un peso de 1000 gramos. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la porosidad? Recordar esto: la porosidad va a estar dada por volumen poral, volumen total. Aquí simplemente hay que recordar entonces esto que le decía.
de la ecuación de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, por lo que el volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Tenemos la densidad del fluido, que es 1.6, y tenemos la masa del fluido. Y si restamos el peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca, lo que estamos haciendo aquí, tenemos, ¿vale?, la masa del fluido con el que embebimos, con el que saturamos nuestra ropa. Si agarramos ese peso y lo dividimos entre la densidad, tenemos directamente el volumen poroso. ¿Sí? Serían 500 centímetros cúbicos. Luego, para calcular el volumen total, simplemente calculamos por geometría, ¿okay? El volumen total de un cilindro, lo sabemos, y si dividimos esos valores nos va a dar 31.84% de porosidad. ¿Ok? Entonces este es un análisis como el que le mencioné que hacemos en laboratorio para calcular porosidades, embebiendo la muestra en un fluido de densidad conocida y sabiendo cuál es su peso antes, su peso seco y su peso después de saturar en ese fluido. ¿Ok? Posteriormente, al ser secada esta muestra, se le inyecta un fluido con una viscosidad de 1 centipoise, el mismo fluye con una tasa de 1.5 centímetros cúbicos por segundo, y la presión en la entrada de la muestra es de 10 bar, mientras que en la salida es de 1 bar. Estos son los datos específicos para entonces calcular la permeabilidad. Aquí no hay más nada que despejar K de allí, aplicar la ecuación, y eso nos va a dar 5.587 milidardos. Vale, a ustedes yo les recomiendo que lo hagan de manera voluntaria, practiquen un poquito, hagan esos cálculos y familiarícense con estos términos, ¿no? Bien, hasta aquí todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quisiera que repasáramos de estos dos puntos de porosidad y permeabilidad? Porosidad móldica. Vale, nos dice Michelle. Porosidad móldica es aquella que se da en fragmentos biológicos. Tenemos un fragmento, un grano, que es de origen biológico. Vale. No es un siliciclástico, es un material biológico, como pudiera ser un fósil. Que de hecho es un fósil. Y el fósil se disuelve completamente. Le decimos que es una porosidad móldica. Está siguiendo el molde de ese fósil. ¿Okay? ¿Alguna otra cosita más? Vale, vamos a entrar en la última parte de la presentación. Y ya de hecho, esto lo hemos discutido casi que a la introducción de la clase, ¿bien? O las primeras 2-3 láminas. Vamos simplemente a recordar. Ahí tenemos un esquemita, un bloque diagramático 3D, donde se representan los ambientes sedimentarios, digamos, clásicos, tanto del dominio continental, del dominio terrestre, como del dominio acuático, dominio marino, en este caso. Bien. Hay diferentes lacustrino, glaciar, desértico, río, delta, playa, marino profundo, vale, estuarino, si lo podemos llamar así. Les pudiera preguntar a ustedes, ¿dónde encontramos los mejores rocas yacimiento? Acuérdense que tenemos que aplicar parámetros texturales. Por ahora olvídense de la diagénesis porque cualquiera de las rocas que pudieran estar depositadas en estos ambientes después van a sufrir ¿cómo se dice? Procesos diagenéticos que no van a estar asociados al ambiente de depositación. No, son ambientes, procesos diagenéticos independientes del ambiente de depositación. Cuando yo les digo dónde vamos a encontrar las mejores rocas de yacimiento, cuáles son los ambientes favorables, es desde el punto de vista de la depositación de los sedimentos originales, ¿ok? No desde el punto de vista diagenético. ¿En dónde vamos a encontrar los mejores yacimientos de esos ambientes sedimentarios que están allí? ¿Dónde hay mejor escogimiento? ¿Dónde hay mejor redondez y esfericidad? Y donde hay mejor tamaños de granos grandes, tipo arena, para encontrar buenas rocas de yacimiento. Ya Kevin nos había dicho uno. Este no vale, ¿vale? Ya este lo descartamos. El delta.
¿Qué otro? El glaciar. Dijimos que no. A ver, otro más de los que están allí. ¿Qué tal le parece el desértico? No. ¿Cómo? ¿Sí o no? Bueno, porque así, ese se podría decir que fue escogido en cambio por acción del aire. Sí, 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 específicamente eso. Los granos en el desierto, en un ambiente desértico, son escogidos por acción del aire. ¿Qué nos dice eso? Que las condiciones energéticas son muy específicas, ¿no? Que los tamaños de grano que se van a depositar, que se van a transportar y depositar en ese ambiente son muy específicos. De hecho, ustedes han estado en un desierto de arena. Sí, es bastante homogéneo Es bastante en cuanto homogéneo. a granularidad. Los granos son casi que todos igualitos, ¿no? Y están en constante movimiento, o sea, hay constante abrasión, choques entre uno y otro, que los granos son bastante redondeados. Entonces, el ambiente desértico es un ambiente por excelencia. Vale, vamos a decirle el 2 simplemente, no porque sea después del delta, sino que es otro que hemos encontrado. ¿Cuál más? La playa, ¿qué tal ¿El le de parece la playa? playa? Sí, una arena Bueno, formada en una también porque playa. tiene escogimiento por ¿Cómo las son las olas en arenas de cambio la por acción playa? de transporte de olas. Correcto, esa acción de retrabajo en las olas va a permitir que los granos se redondeen y que se clasifiquen muy bien. Entonces, las arenas playeras, las arenas formadas en un ambiente playero, costero, son también muy buenas. El fluvial, ¿qué tal el fluvial? El A lacustrino habíamos media. dicho que no. A media, depende de dónde estemos, por supuesto. Si estamos en un río que estamos a la desembocadura, o digamos, no a la desembocadura, al origen, cercano de la fuente, donde hay mucha pendiente y donde el material no ha sido muy escogido, muy transportado, no va a ser muy bueno. Pero si estamos Bueno, en un río que está a la distancia, podríamos encontrar buenos cuerpos de arenas, ¿verdad? Entonces los ambientes fluviales pudieran ser también buenos. Bien, y los marinos profundos. Marinos profundos son más que todo ambientes que ha sido alimentado por partículas siliciclásticas que vienen del continente. Son ríos submarinos que viajan por debajo del mar y en un determinado momento forman cuerpos sedimentarios siliciclásticos en un sistema marino profundo. ¿Okay? Lo que se conoce como ambientes submarinos, ambientes subacuáticos siliciclásticos. También son buenos. ¿Okay? Son como, digamos, un delta, pero por debajo del agua aquí abajo. Son muy buenos. Lo que pasa es que en algunos casos, en este ambiente marino profundo, pueden ocurrir deslizamientos de aquí, de esta zona del talud, de esta zona inestable, de sedimento, y cuando ocurren esos deslizamientos, no hay buena selección del material. ¿Okay? Cuando ocurren eventos de energía alta, como la erosión de los glaciares, como deslizamiento, como abanicos aluviales, en ese caso no permite la buena escogimiento de los materiales. ¿Okay? No hay buena formación de roca. Pero si no hay este tipo de deslizamiento, sino que el marino profundo es alimentado principalmente por cañones submarinos, que deposita, es un río, es la continuación del río por debajo del mar, entonces van a formar buenos cuerpos secundarios. Bien, entonces simplemente aquí nos quedan, ajá. Profe, ¿y puede haber hidrocarburo en medio del mar? Sí, ¿verdad? Puede haber hidrocarburo en medio del mar. Bien, la provincia del lago de Maracaibo, Venezuela es así. Y este es el mapa, le voy a hacer el mapa de Venezuela, la caricatura, ¿ok? Y la parte de abajo se la voy a hacer bien, de una manera bien extraña, que no tengo espacio. ¿Okay? Este es el mar Caribe, aquí. Todo lo que está al norte de esa rayita roja es el mar Caribe. Y aquí, en este sitio de aquí, tenemos lo que llamamos un famoso lago. Un lago que no es un lago en realidad, porque está abierto, pero esta abertura mide alrededor de unos, si mal no me equivoco, alrededor de unos 20, 30 kilómetros. ¿Okay? Entonces tiene comunicación con el mar, no es un lago. Pero lo llamamos el lago de Maracaibo. Maracaibo es una ciudad que se ubica al oeste de Venezuela, está por aquí, cerca de la frontera con Colombia. Okay.
Esta es la provincia petrolera número 11 a nivel mundial. ¿Se acuerdan de las provincias energéticas? Esta es la catalogada número 11. ¿Ok? La mayoría de los pozos están perforados en el lago de Maracaibo. ¿Ok? Hay pozos en tierra firme también, sí, pero la mayoría del hidrocarburo está contenido por debajo de las aguas del lago de Maracaibo. Con eso responde a tu pregunta, ¿verdad, Michelle? ¿O no? Creo que mi pregunta era más si en el fondo del mar. Sí, en el fondo del mar es esto. Ok, no vamos a buscar en el fondo del mar, vamos a buscar en las rocas que están por debajo del fondo del mar. ¿Sí? En el fondo del mar, en los sedimentos que están en el fondo del mar, son sedimentos, ahí no vamos a encontrar hidrocarburos. Vamos a buscarlas en las rocas que están por debajo del fondo. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros hacemos un perfil aquí, si nosotros hacemos un perfil, este es el mar, esta es la playa donde nosotros nos bañamos. Ok, el hidrocarburo no va a estar aquí, en los sedimentos. Inclusive va a haber un espesor de sedimento. Vale, que es sedimento todavía, que vamos a ponerle un número para cuantificarlo. 50 metros, no sé, sedimento. Ahí no va a estar el hidrocarburo. El hidrocarburo va a estar en las rocas que están por debajo del sedimento. Entonces el pozo petrolero va a perforar en el mar para buscar aquí el hidrocarburo, en la roca. ¿Ok? No aquí. ¿Sí? Sí. Ujú. Vale. Tu pregunta pareciera ser un poco sencilla. Vale. Pero fue una pregunta importante en la medida, en los años 40, ¿ok? 1940, 1950. La primera persona que se le ocurrió buscar petróleo debajo del mar, o sea, debajo de las aguas del mar, lo llamaron loco. Me dijeron, ¿cómo puede haber petróleo debajo del mar? Bueno, porque esta persona entendía que las rocas no estaban solamente en superficie, o sea, no estaban solamente en ambiente, en el continente, sino que había rocas por debajo del mar. Esta persona, la primera que hizo esta perforación, efectivamente en Venezuela, que fue Ralph Arnold, un geólogo estadounidense, que les dijo a sus gerentes, ellos perforaban aquí, y con eso estaban muy contentos. Y a este señor se le ocurrió decir, ¿por qué no perforamos aquí para buscar por debajo de la roca y sacar ese hidrocarburo? Y lo llamaron loco. No le dieron el permiso. ¿Y sabe lo que hizo? Agarró, perforó el pozo, puso su cable de perforación aquí, ¿vale? Lanzó tierra sobre este sitio, rellenó con sedimentos de la tierra para simular que estaba en tierra firme. Y luego perforó el pozo y encontró hidrocarburos. Y ahora le dije, lo que encontró aquí era muchísimo más valioso en términos volumétricos que perforaban en terrestre. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces aquí simplemente traerle unos columnitas muy genéricas de lo que son los diferentes ambientes fluviales, de los diferentes ambientes sedimentarios favorables para encontrar hidrocarburos. Tenemos el ambiente fluvial, ¿vale? Dependiendo de la textura que tengamos en la roca, esos tres parámetros que vimos anteriormente, dependiendo de la composición de la roca, dependiendo de la geometría, ¿vale? Y estas cosas van a depender de la lejanía, por eso que Kevin nos decía, depende de dónde estemos ubicados, depende de la lejanía de la fuente de sedimento, depende de la lejanía de abanicos aluviales o de procesos glaciales que puedan aportar al sistema fluvial material no bien escogido, no bien seleccionado. Podemos tener cuerpos sedimentarios, digamos, interesantes, podemos tener arena muy interesante como esta que vemos aquí, que es una arena depositada en un relleno de un canal fluvial, arena bien seleccionada, digamos, con características de porosidad y permeabilidad muy buenas. En ambiente deltaico, que fue uno de los que nos mencionó Kevin al principio, también. ¿Okay? Acuérdense que hay diferentes tipos de delta. Este es un delta dominado por acción del río. ¿Okay? Por eso es que los cuerpos se forman de esta manera. ¿Okay? En los deltas, en los cuerpos de arena que están aquí, lo que llamamos las barras arenosas, formamos este tipo
geometría en las columnas sedimentarias que son muy buenas para yacimiento. También tenemos el ambiente deltaico, dominados por oleaje, en este caso, que la acción del oleaje dispersa las partículas de arena paralelas a la línea de costa. En este caso no es el río que domina, sino el oleaje. Y entonces esa dispersión ocasiona que haya cuerpos de arenisca paralelos a la costa que puedan ser buenos para roca yacimiento. O si es un ambiente deltaico dominado por acción de la marea. ¿Okay? En este caso los cuerpos se orientan, los cuerpos de arena son perpendiculares a la línea de costa. ¿Qué es esto? También en ese ambiente deltaico dominado por mareas puede ser favorable para constituir buenas rocas yacimiento. El ambiente estuarino es simplemente como si viéramos un delta, pero en vez de tener la boca o la nube de sedimento hacia afuera, hacia el mar, tenemos una boca hacia adentro del continente. ¿Okay? Y el pequeño delta se forma aquí. Vale. En este caso, un ambiente estuarino también constituye buenas rocas yacimiento. Un ambiente costero en general, las barras, las playas que nosotros visitamos, son buenos rocas yacimiento. Y un ambiente marino profundo también. ¿Okay? En este esquemita es un poco complicado. Y los ambientes carbonáticos, ¿vale? Aquellos que están formados por las barreras de arrecife continuas, sobre todo aquellas que tengan bastante continuidad lateral, aquellas barreras de arrecife, son principalmente las zonas donde podrían formarse buenos yacimientos de hidrocarburos, siempre y cuando estas barreras de arrecife tengan una porosidad, bien sea por disolución o una porosidad por fracturamiento interesante. Bien, entonces con esto finalizamos el material que yo les he preparado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta específica de lo que hemos visto hoy. ¿Todo claro? Quedó específico que cuáles son las características que debemos estudiar de una roca yacimiento, porosidad y permeabilidad. Vale, ¿cómo caracterizamos la porosidad? ¿Cómo caracterizamos la permeabilidad? ¿Qué debemos de medir? Inclusive hay unos análisis allí numéricos para cuantificar cuáles son los efectos diagenéticos que aumentan la porosidad y cuáles son los que disminuyen la porosidad y por qué. Lo estudiamos un poco y después vimos aquellos parámetros texturales importantes para formaciones de buena porosidad y permeabilidad y vimos la relación de esos parámetros texturales con los ambientes sedimentarios. Vale, si yo le preguntara ahorita, le dijera que explicaran un ambiente sedimentario que pudiera formar unas buenas rocas yacimiento, ustedes estarían entonces en capacidad de analizar los diferentes ambientes sedimentarios y saber si ellos producen rocas con buena porosidad y permeabilidad. ¿Vale? Analizando solamente el escogimiento, analizando la forma de los granos y analizando el tamaño de los granos. ¿Sí? ¿Se sienten preparados para hacer eso? ¿O no? Porque va de prueba. ¿Le puedo preguntar en el examen eso o no? Sí. Sí, vale. Andrea también dice que sí. Bien. Entonces, es el momento esta materia es una de las materias donde tenemos que integrar conocimiento. Es el momento de ya abstraernos de esa parte de qué es la forma de los granos y saber la utilidad. ¿Vale? Integrarla con los ambientes sedimentarios y escribir un razonamiento geológico. Es el momento de hacerlo. Esta es una materia de integración. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, por lo menos durante esta sesión, vamos a pararla aquí. El día de mañana tenemos tutoría en principio de 2 a 4. ¿Ok? Si a las 3 de la tarde ya hemos cubierto toda la tutoría, yo me desconectaré porque tengo una reunión en el decanato. Si a las 3 de la tarde todavía siguen existiendo dudas, yo seguiré respondiendo las dudas. ¿Ok? Ese es el plan para el día de mañana. El día viernes tenemos la sesión práctica. Bien, entonces para los que tengan dudas,
preguntas, algo que no haya quedado, bien sea el día de hoy o el día de ayer, mañana lo podemos responder en la tutoría. Bien, recuerden que mañana tienen el examen o la pruebita corta de lo que vimos el día de ayer, roca generadora. La pruebita corta de lo que vimos en el día de hoy será el miércoles de la semana que viene, el 17. ¿Ok? Mañana igualmente tienen, es el último día para entregar la práctica 1. ¿Ok? Algunos de ustedes, muchos de ustedes de hecho ya la han entregado. ¿Ok? Faltan algunos otros. Tienen hasta mañana, hasta las 12 de la noche para entregar. Bien, entonces si no tenemos preguntas, a Kevin, ajá, dinos. Profe, sí, con respecto a esa práctica, yo cometí el error y me envié los valores como positivos, pero eran negativos. Entiendo eso, entonces tengo que volver a hacerla. Creo que envié esa misma noche. Vale, Y el error que noté es ese. no la vuelvas a hacer, Kevin. Lo importante es que tú entiendas que cometiste el error. Eso es todo. Vale. No la vuelvas a hacer si tú consideras que las curvas están bien hechas, ¿vale? Y si respetan los datos duros. ¿Ok? Si ellas están bien hechas, si tu propuesta respeta los datos duros, si respeta las normas de construcción del mapa, ya yo sé que tú pusiste el positivo porque estabas un poco dormido, simplemente. ¿Vale? No la vuelvas a hacer. No te voy a penalizar por eso, ¿ok? Listo, profe. Gracias. Vale, ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, bueno, entonces voy a parar la grabación, chicos, y nos vemos el día de mañana, los que tengan duda. Hasta mañana, ¿vale? Chaito, adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.